10:47 de la mañana, seguimos en directo en Una más Una, como cada día hasta la 1 de la tarde, acompañándoles y hablándoles de asuntos que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma. Y nos vamos a fijar ahora a unos datos que conocimos esta semana. Proyecto Hombre presentaba la memoria anual del año pasado de la situación de la drogadicción en Canarias y queremos saber cómo está la situación. Se lo vamos a preguntar a María del Carmen Lázaro, presidenta de Proyecto Hombre en Canarias. María del Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál ha sido esa principal conclusión de esa memoria anual? ¿Cuál es esa droga más consumida en Canarias? Pues mira, nosotros, como bien decíamos en nuestra memoria, tenemos dos áreas de trabajo con el tema de las adicciones a lo largo del año 2022 y en el programa de tratamiento que está destinado a adultos tenemos un 78% de hombres con una media de edad de 39 años y un 22% de mujeres con una media de edad de 40 años. Y las principales sustancias de consumo, como bien me preguntas, es la cocaína, el crack y el alcohol. Estos son los datos que recibimos del año 2022 y bueno, yo también en la exposición de la memoria hacía un poco de referencia a que los datos en Santa Cruz de Tenerife tienen un aumento de cocaína y en Las Palmas de Gran Canaria un aumento de consumo de crack. María del Carmen, y si comparamos este estudio del 2022 con otros años, ¿qué les ha llamado la atención? Mira, en Canarias sobre todo que a lo largo de los años ha habido un pequeño aumento de consumo de heroína, pasando de un 2% aproximadamente en el 2013-14 como el resto de las comunidades de España, y ha ido aumentando poco a poco. Luego también está que en Tenerife ha ido mucho subiendo la cocaína y bueno, lo más quizás que nos llama la atención en este último año también ha sido el aumento de alcohol. Que como ves está en tercer lugar, sí, pero a nosotros en Canarias nos preocupa bastante porque bueno, el consumo de alcohol conlleva pues un ingreso en la UDH y conlleva mucha ayuda porque es gente muy muy desestructurada la que se acerca a nosotros. María del Carmen, y haciendo balance, ¿en qué medida ha afectado la pandemia? ¿Ha cambiado hábitos? ¿Ha aumentado el consumo? Desde nuestro punto de vista, después de analizar un montón de datos, la pandemia ha perjudicado mucho, o sea, hemos ido a mucho más. Y el problema no está en el aumentar el consumo, el problema está en la patología dual. Aquellas personas que después de la pandemia se han acercado a nosotros, como bien indican otros datos, tienen un problema también de salud mental. Entonces, con este tipo de usuarios siempre nos encontramos con la misma dificultad. No sabemos si primero ha sido el problema de salud mental o ha sido la droga. Pero lo que sí es cierto es que son personas que han padecido, sobre todo después de la pandemia, depresión. Y también ustedes alertaron del aumento, ¿no?, de mujeres con adicciones que además han sido víctimas de violencia de género. Sí, bueno, esto significa que han tocado más mujeres en nuestras puertas, porque como bien decía desde el otro día la exposición de mi memoria, las mujeres yo creo que siempre nos hemos drogado igual que los hombres, ni más ni menos, porque la pregunta siempre está en quién más, ¿no? Y no, ha sido igual. Lo que pasa es que sí es cierto que las mujeres a día de hoy nos estamos haciendo mucho más visibles y estamos tocando en las puertas para que se les pueda ayudar. Entonces sí es verdad que hay un aumento y esto se repite a lo largo de los años. Por ejemplo, el año pasado pues teníamos un porcentaje por debajo y este año superior. Y así año tras año. Has dicho algo muy interesante, Mari Carmen, pero y quizás muy ligado al momento actual, ¿no? El hecho de que muchas veces asociamos el perfil de consumo a un perfil masculino y quizás es porque antes el papel de la mujer en la droga era mucho más oculto, ¿no? Evidentemente, la mujer normalmente con anterioridad se tenía que esconder un poco más. A día de hoy nosotros estamos contentísimos, no de que se droguen, lo sabemos, sino de que toquen en nuestras puertas y tengan el mismo derecho a recuperarse. Y nosotros estamos contentísimos. A día de hoy te digo que tenemos grupos de mujeres específicos para poder tratar todo el tema también de la violencia apartado de los grupos que hacemos con los chicos. ¿Y las circunstancias económicas influyen en el tipo de droga que se consume? Mira, yo creo que cuando hablamos y echamos una mirada hacia atrás y nos vamos a los años 90, 80, sí que tenía que ver un poco más. En la medida en que han ido pasando los años, nosotros ya llevamos 33 años adaptándonos a los perfiles
Yo creo que esto se ha diluido un poco, ¿no? Porque en un principio pues estaba la heroína, luego pasamos a la cocaína, pero la heroína seguía, entonces habían varios programas que daban respuesta y ahí sí había muy diferenciado el tema socioeconómico. Pero a día de hoy nos podemos encontrar perfectamente con personas sin puesto de trabajo, consumidores de cocaína, y personas que son ejecutivos y también consumen cocaína. Entonces, el perfil se está diluyendo mucho y es un perfil para el que nosotros nos hemos adaptado y hacemos terapia grupal, pero también tenemos que hacer un tratamiento individual, porque las condiciones son muy diferentes. Y cuando hablamos de adicciones nos referimos a sustancias, pero también ustedes contemplan otro tipo de adicciones que están a la orden del día y muchas de ellas muy asociadas a perfiles más juveniles. Las adicciones a las nuevas tecnologías, adicciones al juego, esto no lo podemos pasar por alto, ¿no? No, nosotros nos vamos adaptando poquito a poco y sí es verdad que hace ya como 3 años o así empezamos a recibir llamadas de personas que tenían adicciones a las TICs. Lo que hicimos fue pues lo de siempre, ponernos en funcionamiento, ir a Madrid junto a todos los proyectos hombres a nivel estatal y poner en funcionamiento en Canarias, en este caso, el Reiníciate. Es un programa para jóvenes adolescentes y para sus familias que trata el problema de las TICs. Funcionamos tanto en Tenerife como en Gran Canaria y bueno, comenzamos en el año 2022. Entonces, sí es verdad que ya tenemos muchas llamadas de teléfono y lo mismo con el tema de las mujeres. Si dudamos de que tenemos un problema, llamemos que no hay ningún problema para poder decir si realmente tenemos que estar allí o no tendríamos que estar allí. Ujú. Nos decía al principio parte del perfil de la persona que consume, que era la edad, ¿no? Que está en torno a 39, 40 años, también esas diferencias por islas, que no sé si hay una explicación de por qué en unas islas se consume más cocaína y en otras crack. Em, ¿Por qué esas diferencias? Yo siempre digo, y no lo digo porque yo soy experta en drogodependencias, ¿no? Pero claro, uno analiza y ve lo que hay, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la forma que nos han educado en Tenerife y Gran Canaria, simplemente. Gran Canaria es una isla mucho más abierta, Tenerife es una isla mucho más cerrada. Evidentemente los puertos se abrieron en diferentes momentos y la gente se ha educado, se ha criado y tiene una cultura distinta, por mucho que nos queramos, ¿no? Ujú. Han recibido, porque precisamente esta semana lo abordábamos, Mari Carmen, al inicio de semana, los problemas de adicción también ligados a aerosoles, a desodorantes, ambipures y al fentanilo. ¿Les ha llegado algún caso? ¿Están afrontando ya este problema? Mira, el caso, nosotros realmente cuando empiezan a llamar a nuestra puerta es que el problema ya está en nuestras calles. Los datos que yo doy son de personas que tocan en nuestra puerta. Tú, si de verdad, si miramos para atrás un poquito, la gran epidemia de la heroína tocaron en las puertas de ayuda en Canarias en los años 90. Tuvieron que pasar 10 años para que nos diéramos cuenta del problema que había en nuestras calles. Yo supongo que esto, por la rapidez que trae, llegará mucho antes y para ello estaremos preparados. Ujú. A día de hoy solamente ha tocado una persona en las puertas del Proyecto Hombre y no fue en el 2022 con este tipo de problema. Nuestro deseo poder ayudarlo. Sí es verdad que es un problema enorme porque a mí se me parece mucho a la epidemia de la heroína y creo que tenemos que ponernos en funcionamiento desde ya para poder dar la respuesta idónea. Hay que trabajar muy a fondo porque todos hemos visto las imágenes y todos sabemos perfectamente a qué nos enfrentamos. Pero bueno, desde la red de adicciones de toda Canarias estamos en ello para poder dar respuesta. Ujú. ¿Y cómo se atiende a personas que tienen el policonsumo, ¿no? Ese consumo de diferentes sustancias, no de una en concreto, sino de varias. Bueno, nosotros lo primero que hacemos es trabajar la responsabilidad. Eso me parece que es un tema donde hay que entrar y poquito a poco vamos trabajando toda la parte emocional para que la persona pueda entender qué dificultades tenemos para afrontar ese tipo de problemas. Una vez que identificamos qué es lo que nos pasa, a raíz de ahí podemos optar por hacer otras opciones que no sean drogarnos. Cuesta mucho tocar a la puerta de Proyecto Hombre. Decías que, que generalmente se llama cuando el problema ya está, ¿no? Pero me imagino que dar ese paso es importantísimo, ¿no? Porque también significa asumir que existe un problema. Sí, es una de las cosas, o sea, yo creo que es el mejor paso que se da realmente, ¿no? Decir, tengo un problema, estoy aquí, quiero solucionarlo.
pero sí es cierto que la mayoría de las personas tocan, y por decirlo así, tocan bien. O sea, tocan ya con la conciencia. Yo no creo que cueste demasiado cuando ya yo sé que tengo un problema. El problema está en la concienciación. La gente entiende que por salir todos los fines de semana y beber 50 copas y ponerme de coca hasta allá arriba, no tengo un problema, porque el lunes voy a trabajar. Y sí, sí que lo tengo. Entonces el problema real está en la conciencia de que tengo un problema. ¿Y suelen ser las personas directamente afectadas o familiares? ¿Qué es lo más común? Lo más común son las personas afectadas. Por eso decía que ya una vez que tomas la conciencia es un paso muy, muy importante. Las familias evidentemente también están muy preocupadas, pero normalmente tocan en nuestra puerta para los adolescentes. Y qué importante es tocar a esa puerta. ¿Qué deben hacer quienes quizás ahora nos están escuchando, Mari Carmen? Están asumiendo que efectivamente tienen un problema y no han dado ese paso. ¿Cómo pueden hacer? Pues antes solo dábamos 2 números de teléfono, que evidentemente los voy a dar, pero también tenemos Facebook, que tenemos detrás una persona que sabe dar respuesta, Sí. para quien no se atreva a coger el teléfono. Tenemos Instagram para los jóvenes, que también pueden tocarnos por ahí. Y bueno, los números de teléfono es para Tenerife 922 66 1020 y para Gran Canaria 928 33 0140. Ahí detrás van a tener una personita esperando que hará lo posible por atenderla lo antes posible. Repito los números: 922 66 1020 y 928 3301 40. Son esos 2 números de teléfono a los que pueden dirigirse, María Carmen, porque el mensaje es que hay esperanza, ¿verdad? Que se puede salir. Siempre, siempre, siempre. Siempre, yo siempre digo que la cantidad de profesionales que trabajamos allí y las ganas que le ponemos en el día a día tiene que ver con la gran satisfacción que te encuentras cuando ves a una persona rehabilitada en la calle. Pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos. María del Carmen, muchísimas gracias por venir a la radio y compartir este informe. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los medios de comunicación que han dado una difusión impresionante de nuestra memoria. Presidenta del Proyecto Hombre en Canarias. Gracias, María del Carmen. Un abrazo fuerte. Un saludo.